AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Él oró una vez, luego oró nuevamente, y en la tercera, con el corazón aún más afligido, suplicó por alivio. Era Pablo, el apóstol que testificó visiones celestiales y milagros incontables, ahora de rodillas ante un silencio divino. No hubo cura, no hubo respuesta como él esperaba, pero hubo algo que cambió todo. Mi gracia te basta. ¿Qué significaba exactamente eso? Y cómo esta frase fue capaz de sostener a un hombre que cargaba un espino en el alma mientras transformaba el mundo a su alrededor. ¿Por qué Dios no respondió como él quería? ¿Qué tipo de fuerza es esa que se perfecciona precisamente en la debilidad? Y lo más importante, ¿será que esa misma gracia sigue siendo suficiente para nosotros hoy en los dolores que nadie ve, en los espinos que nadie entiende? Hay gente que intenta esconder los espinos como si la verdadera fe fuera sinónimo de perfección. Pero aquí, nosotros elegimos hablar de la gracia que sostiene incluso cuando el alivio no llega. Si este tipo de reflexión tiene sentido para tu camino, ya inscríbete en el canal. Hay muchas cosas que aún vamos a descubrir juntos por aquí. Es curioso cómo la lógica divina frecuentemente desafía el entendimiento humano. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo registra una de las declaraciones más profundas de Cristo. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta divina no solo redefine lo que es fuerza, sino que también transforma el significado de la propia debilidad. Mientras el mundo la ve como una señal de derrota o incapacidad, Dios la utiliza como escenario para demostrar su poder. No es un error cuando Dios permite que los vasos de barro revelen grietas. Es estrategia. Es ahí, entre los fragmentos de la limitación humana, donde la luz de la gloria divina encuentra espacio para brillar con más intensidad. La fragilidad de Pablo no era solo una experiencia personal, era una lección universal. El dolor, el aguijón y la debilidad lo llevaron a un lugar donde la dependencia de Dios no era más opcional, era vital. Lo interesante es que Pablo no pidió fuerza, pidió liberación. Pero lo que recibió fue la presencia sustentadora de una gracia que no se ausenta, incluso cuando el socorro inmediato no llega. La lógica divina no eliminó el obstáculo, lo revestió de propósito, y eso lo cambia todo. La presencia de la gracia no está condicionada a la ausencia de sufrimiento, sino a la presencia de Dios en medio de él. En el caminar cristiano, no es inusual esperar que la fe elimine todos los signos de debilidad. Sin embargo, la enseñanza apostólica confronta esta expectativa e invita al creyente a ver la debilidad como herramienta, no como falla. Cuando Pablo comenzó a gloriarse en sus limitaciones, no estaba adoptando una postura masoquista, sino abrazando una nueva perspectiva espiritual.
Entendió que cada debilidad era una oportunidad de manifestar el poder de Cristo. Donde había limitación humana, allí se encontraba la puerta hacia lo ilimitado divino. Esto no es solo un cambio de enfoque, es una reconstrucción de la identidad. Es necesario entonces revisar los filtros a través de los cuales se interpreta el sufrimiento. Hay momentos en que el cielo está más cerca de los que lloran que de los que triunfan. La gloria de Dios se muestra con más claridad en situaciones donde no hay más fuerza propia en la que apoyarse. Esto no disminuye el sufrimiento, sino que lo redime. La fragilidad puede ser el lugar donde Dios escribe los capítulos más transformadores del camino. La gracia no anula el dolor, sino que transforma la narrativa. Y esto hace que hasta el sufrimiento tenga un valor eterno. El punto de inflexión está precisamente en este reconocimiento. Lo que parece ser el fin de la fuerza humana es, en realidad, el comienzo de la manifestación del poder divino. No es solo sobre soportar, sino sobre experimentar algo sobrenatural que solo puede ser revelado cuando todo lo demás falla. Pablo no encontró solo consuelo en la gracia, encontró una nueva forma de vivir. Una existencia donde las grietas no son más vergüenza, sino ventanas hacia el cielo. No hay cómo negar, el dolor puede ser desorientador. Cuando se instala, es común que el ser humano cuestione todo, incluso el llamado de Dios. Fue exactamente en este ambiente de vulnerabilidad que Pablo continuó ejerciendo su ministerio con intensidad. No interrumpió su misión, no dejó de predicar, ni desistió de pastorear iglesias. La presencia del aguijón no anuló el propósito, y eso dice mucho sobre cómo opera la gracia de Dios. No borra el sufrimiento, sino que le da sentido. El plan de Dios no se reescribe a causa del dolor, lo incorpora. Es común esperar que el cumplimiento de un llamado venga acompañado de confort. Sin embargo, el ministerio de Pablo muestra lo contrario. Cuanto más avanzaba, más sentía los efectos del aguijón. Y aún así proseguía. La gracia de Dios no fue usada como anestesia, sino como combustible. Esto revela un aspecto profundo del propósito divino. No se basa en circunstancias ideales, sino en la fidelidad del corazón. Aún con la carga, Pablo siguió adelante, y el Evangelio alcanzó fronteras que jamás habrían sido tocadas si él se hubiera echado atrás. Cada paso de Pablo con dolor fue un testimonio silencioso, pero elocuente, de que la presencia de Dios es suficiente. La gracia no impidió que llorara, pero sustentó sus pasos mientras las lágrimas aún caían. El propósito no se perdió en las noches mal dormidas, ni en las oraciones no respondidas como él esperaba. El propósito se profundizó. Pablo comenzó a ver el ministerio como algo que trasciende el estado emocional y físico. Entendió que ser llamado por Dios es un compromiso que sobrevive incluso a los desiertos más áridos del alma. Esta percepción trae una enseñanza valiosa para quienes creen que solo podrán ser útiles a Dios cuando todo esté bien. El apóstol demuestra que el sufrimiento no es una señal de descalificación, sino que puede ser parte de la capacitación. Muchas veces es en medio del dolor que la sensibilidad espiritual es más aguda. El quebrantamiento se convierte en un canal por donde el espíritu opera con profundidad. Y cuando el vaso continúa en movimiento, incluso agrietado, se vuelve aún más precioso a los ojos del alfarero. El propósito de Dios no fue puesto en espera a causa del dolor de Pablo. Por el contrario, fue en medio de la aflicción que escribió cartas que moldearon el pensamiento cristiano durante siglos. El aguijón, que podría haberlo paralizado, se convirtió en el telón de fondo de la mayor manifestación de perseverancia y dependencia del Nuevo Testamento. Esto nos lleva a reconsiderar, ¿será que lo que nos hiere hoy no puede ser precisamente lo que Dios usará para llevar adelante su obra a través de nosotros? El apóstol Pablo, hombre de visiones celestiales y experiencias sobrenaturales, se vio en una situación que lo colocó al mismo nivel que cualquier ser humano. Clamó a Dios por liberación
y no recibió. La palabra dice que él oró 3 veces para que el aguijón fuera quitado. 3 momentos de súplica. 3 oportunidades para que Dios respondiera con milagro, pero la respuesta divina no vino como se esperaba. Dios no actuó conforme a la petición. El silencio de Dios en estas ocasiones no significó indiferencia, sino una revelación aún más profunda, la presencia continua de la gracia. Hay algo profundamente espiritual en el silencio divino. Muchas veces esperamos que el cielo se manifieste con estruendo, pero la enseñanza bíblica muestra que el no de Dios también lleva dirección. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. El clamor de Pablo no fue rechazado, fue redirigido. El Padre Celestial no ignoró al apóstol, sino que lo condujo a un lugar donde él comprendería que el mayor milagro no era la remoción del dolor, sino la compañía continua del Consolador. Cuando Dios responde con silencio, no significa que Él se ausentó, significa que Él está enseñando. Este episodio revela algo que pocos aceptan con facilidad. No toda oración será respondida de la manera en que fue hecha. Pablo era íntimo de Dios, lleno del Espíritu, y aún así su oración no fue atendida como él quería. Esto nos obliga a reformular la manera en que vemos la fe. La fe no es una llave mágica que abre todos los deseos. Es confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando la petición parece ser ignorada. El silencio de Dios es pedagógico, no punitivo. El número 3 en la Biblia tiene simbolismo de completitud. Las 3 súplicas de Pablo no fueron meramente insistencia, sino que expresaron un proceso profundo de rendición. Dios, al no retirar el aguijón, no estaba castigando a Pablo, sino refinando su fe. Estaba abriendo sus ojos a una realidad más elevada, la suficiencia de la gracia. Esta es una lección que muchas veces solo se aprende cuando el milagro no llega, pero la paz inexplicable permanece. Al final, Pablo no solo aceptó la respuesta divina, sino que se glorió en ella. Él entendió que la gracia recibida en el silencio era más poderosa que el alivio que podría haberse dado. Este episodio nos enseña que el clamor sincero no cae en oídos sordos, sino que es escuchado por un Padre que siempre da lo mejor, incluso cuando no es lo que pedimos. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta simple. ¿Has vivido un momento en que la única respuesta de Dios fue el silencio? Comparte aquí en los comentarios. A veces, solo al escribir, comenzamos a ver con más claridad lo que Dios está haciendo. Cuando Dios finalmente habló a Pablo, su respuesta fue desconcertante. Mi gracia te basta. Esta declaración cambia la forma en que entendemos la intervención divina. En lugar de intervenir quitando el aguijón, Dios ofreció algo aún más profundo, la suficiencia de su gracia. No fue una solución inmediata, sino un sostén permanente. Esto nos invita a reevaluar lo que consideramos respuesta de oración. Muchas veces esperamos que Dios cambie las circunstancias, pero Él prefiere cambiar nuestro interior. La gracia es el recurso del cielo que no apaga el dolor, sino que impide que nos destruya. La gracia que sustenta es activa, no pasiva. Se manifiesta en el día a día, no solo en momentos de crisis. Pablo continuó enfrentando el mismo aguijón, pero ahora con una fuerza que no venía de él. Esta nueva perspectiva produjo en su espíritu una estabilidad que circunstancias favorables jamás traerían. Y eso es lo que hace que la gracia sea tan poderosa. No necesita alterar el escenario para garantizar la victoria. El salmista expresó algo similar en el Salmo capítulo 23, versículo 4, al decir: aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
El consuelo no está en la ausencia del valle, sino en la presencia del pastor. Esta respuesta de Dios también revela el corazón del Padre. Él no es indiferente al dolor de sus hijos, sino que está más comprometido con la formación del carácter que con la eliminación inmediata del desconfort. La gracia que basta es aquella que madura, fortalece y nos enseña a caminar con firmeza, incluso sin garantías visibles. Pablo no recibió una fórmula para eliminar el sufrimiento, sino que recibió acceso directo a la fuente que lo capacitaría para soportar cualquier cosa. Y eso es más valioso que la liberación. Al aceptar esta respuesta, Pablo comenzó a experimentar un tipo de fuerza que solo puede ser accesible para quienes aprenden a vivir por la gracia. No solo soportó el aguijón, sino que lo transformó en testimonio. Esto muestra que la gracia no es solo un escape espiritual, sino una fuerza práctica. Toca lo emocional, lo espiritual y hasta lo físico. Desde el momento en que la gracia se vuelve suficiente, lo que antes se veía como obstáculo se comprende como oportunidad de conocer más profundamente el carácter de Dios. No es exageración decir que la respuesta de Dios a Pablo es una de las más transformadoras de toda la Escritura. Nos enseña a dejar de medir el amor de Dios por lo que Él quita o da, y a comenzar a discernirlo por aquello que Él sostiene. Cuando la gracia se vuelve suficiente, el corazón encuentra descanso, incluso si el aguijón permanece. Este es el tipo de milagro que cambia vidas de forma permanente. A menudo confundimos gracia con alivio emocional o un favor que nos exime del dolor. Sin embargo, la experiencia de Pablo desmiente esta visión limitada. Él no describe la gracia como un bálsamo que elimina la sensación de la espina, sino como un poder en acción. La gracia en la práctica es dinámica. Es la capacidad divina de hacer que el ser humano continúe, incluso cuando no hay más fuerzas naturales para seguir. En Efesios capítulo 3, versículo 7, Pablo afirma que se convirtió en ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder. Esto muestra que gracia y poder son caras de la misma moneda. Ese poder no se manifiesta con estruendo, sino con perseverancia. Él es visible en el corazón, que a pesar de estar abatido, no se rinde. En la mente que, incluso bajo ataque, permanece firme. La gracia activa permite que el cristiano sea más que vencedor, no porque todo salga bien, sino porque su esencia está siendo transformada en medio de la prueba. Cuando Pablo escribe sobre esto, nos está mostrando que la vida con Dios no es una fuga de la dura realidad, sino una inmersión en ella con una fuerza que viene de lo alto. Es necesario abandonar la idea de que la gracia es un favor que solo cubre errores o pecados. Ella es mucho más que perdón, es capacitación. Cuando Pablo dice que la gracia basta, está hablando de un recurso permanente que acompaña al creyente en toda y cualquier situación. Esto significa que incluso los días más oscuros están bajo el dominio de una fuerza que el propio Dios ha puesto a disposición de quien lo busca. Esta es la gracia que no falla, no escasea y nunca llega tarde. Ella actúa también en lo emocional, reorganizando los pensamientos, renovando la esperanza y transformando lágrimas en adoración. Muchos piensan que vivir por la gracia es estar siempre sonriendo, cuando en realidad es seguir adelante incluso llorando. Es la elección consciente de moverse con fe a pesar del dolor. La gracia no cambia lo que sentimos, pero cambia cómo reaccionamos a lo que sentimos. Y eso lo cambia todo. Al observar lo que Pablo vivió, entendemos que la gracia es más que una palabra bonita. Es un poder práctico, tangible y accesible. Ella transforma derrotas en plataformas de crecimiento, heridas en fuentes de compasión y luchas en oportunidades para revelar la gloria de Dios. Vivir bajo esta gracia es más que resistir, es florecer en medio de la tormenta. La espina en la carne de Pablo permanece como uno de los mayores misterios del Nuevo Testamento.
Él nunca dijo exactamente qué era, y esa omisión quizás haya sido intencional. El enfoque de la narrativa no es la espina en sí, sino lo que revela sobre Dios, sobre nosotros y sobre cómo opera la gracia. Cada uno de nosotros tiene su propia espina, aquella área en la que oramos, ayunamos, suplicamos y aún así no vemos cambio. La experiencia de Pablo nos muestra que cuando Dios no quita, Él está revelando algo más profundo de lo que pedimos. Es común pensar que la ausencia de respuesta es ausencia de cuidado. Pero, en verdad, Dios puede estar enseñándonos a ver más allá de lo visible. La espina sacó a la luz una dimensión de la gracia que Pablo quizás nunca hubiera conocido sin ella. Fue por causa de este dolor continuo que él descubrió una fuerza que no era de él, una alegría que no dependía de las circunstancias y una intimidad con Cristo que lo transformó de adentro hacia afuera. La gracia no fue solo una explicación, fue una revelación. Dios no está solo interesado en quitar lo que duele, sino en revelar quién es Él en medio del dolor. La espina de Pablo lo llevó a un lugar de dependencia total. El que había sido elevado a visiones celestiales, ahora era mantenido con los pies en la tierra. Esta es una lección poderosa. Grandes revelaciones espirituales a menudo son acompañadas por grandes pruebas. La espina no era un castigo, era un freno santo, una herramienta de equilibrio espiritual. Esto se confirma en el propio texto de 2 de Corintios, capítulo 12, en donde Pablo explica que la espina fue permitida para que no me exaltase. En este sentido, la espina es menos una limitación y más una protección. Ella protege a Pablo de sí mismo, de la soberbia, de la independencia. Y esto también puede ser verdad para nosotros. Lo que hoy parece una barrera puede ser exactamente lo que nos está impidiendo perdernos de Dios. La gracia, en este contexto, es el recordatorio constante de que todo viene de Él. Todo depende de Él y todo vuelve a Él. El misterio de la espina nos obliga a reflexionar sobre el tipo de fe que estamos desarrollando. Una fe madura no se alimenta solo de milagros visibles, sino de revelaciones silenciosas. Cuando Dios no quita, es porque quiere mostrar algo que solo puede ser visto allí. La espina no es el fin de la historia, es el inicio de un viaje más profundo con la gracia. Aceptar la negativa de Dios es una de las tareas más arduas de la vida cristiana. Cuando oramos, esperamos que el cielo responda de acuerdo con nuestra urgencia, pero hay momentos en que la respuesta divina es un simple, pero firme, no. Fue eso lo que Pablo recibió en respuesta a su clamor sobre el espino. A primera vista puede parecer un gesto de frialdad, pero mirando más de cerca, ese no revela un cuidado más profundo que un sí inmediato. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, está escrito: El Señor corrige al que ama y azota a cualquier que recibe por hijo. O sea, la negativa de Dios no es rechazo, es amor disciplinador. Este tipo de amor no actúa para agradar, sino para madurar. Dios no actúa con base en nuestra conveniencia, sino en su soberana sabiduría. El no que Pablo recibió fue cargado de gracia y fue un divisor de aguas en su vida espiritual. Él entendió que la ausencia de aquello que quería era, en realidad, la presencia de lo que más necesitaba, una comunión más profunda con Cristo. Cuando Dios dice no, Él no nos está dejando de lado. Nos está guiando hacia un camino que muchas veces no vemos en el momento. Esa aceptación del no divino requiere rendición, no una rendición pasiva sino consciente. Es admitir que los planes de Dios son más altos que los nuestros, como declara Isaías capítulo 55, versículo 9. Pablo, al dejar de insistir y comenzar a glorificarse en las debilidades, demostró que había alcanzado un nivel de madurez que pocos alcanzan. Él no solo aceptó la voluntad de Dios, la deseó. Eso es el ápice de la fe, cuando no solo nos sometemos al plan divino, sino que encontramos placer en él, incluso si implica dolor. El no de Dios puede ser el inicio de un proceso de curación más profundo que cualquier milagro físico.
Él nos libra de la ilusión de control, nos desarma de la autosuficiencia y nos lleva al terreno de la dependencia total. Es en ese lugar que la gracia florece. El alma que se rinde al no con humildad, pronto percibe que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, comienza a dominar los pensamientos y el corazón, como afirma Filipenses capítulo 4, versículo 7. Al aceptar el no de Dios, Pablo no perdió la fe, la refinó. Y eso nos enseña que el amor de Dios no siempre se expresa por aquello que Él nos da, sino también por aquello que Él nos niega. Porque Él ve lo que nosotros no vemos y nos ama lo suficiente para no darnos todo lo que pedimos. Ese tipo de amor construye, transforma y conduce a una vida cimentada no en lo que se tiene, sino en quien se conoce. La declaración divina a Pablo de que su poder se perfecciona en la debilidad confronta directamente todo lo que aprendemos sobre la fuerza. En el mundo, el fuerte es quien domina, quien no siente dolor, quien no demuestra debilidad. Pero en la economía del reino de Dios, los parámetros están invertidos. La verdadera fuerza no está en no caer, sino en continuar incluso cuando se está en el suelo. El Señor no perfecciona su fuerza en la competencia humana, sino en las áreas más frágiles, más dolorosas y más expuestas de nuestra existencia. Esto se alinea con lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dios eligió las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes. Esta lógica divina libera. Ella muestra que no necesitamos esconder nuestras debilidades para ser instrumentos en las manos de Dios. Por el contrario, es al reconocerlas que abrimos espacio para que el poder de Él se manifieste con mayor intensidad. La fuerza de Dios no entra en disputa con la nuestra. Ella se instala cuando la nuestra se agota. Fue eso lo que Pablo entendió. Mientras él intentaba ser fuerte por sí mismo, cargaba un peso más allá de lo que podía soportar. Pero al admitir su limitación, se convirtió en el escenario ideal para que la gracia operara. Esta fuerza que se perfecciona en la debilidad también transforma la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. La fragilidad no se convierte en motivo de vergüenza, sino de gloria. Esto no significa celebrar el dolor por el dolor, sino reconocer que hay belleza en la dependencia de Dios. La gracia no torna la debilidad irrelevante, sino significativa. Le da propósito al sufrimiento y sentido a aquello que, fuera del contexto divino, parecería solo pérdida. Además, esta perspectiva enseña algo precioso. No hay área de nuestra vida donde Dios no pueda actuar. No importa cuán rotos, limitados o exhaustos nos sintamos. Es justamente allí, en ese punto de colapso, donde Él revela su fuerza. Y cuando esa fuerza se manifiesta, ella no solo nos levanta, ella nos transforma. El mismo Pablo que clamaba por alivio, pasó a glorificarse en las debilidades. Este es el tipo de cambio que solo el toque de la gracia puede provocar. Cuando las fuerzas humanas fallan, no es el fin, es el comienzo. Dios no exige perfección sino sinceridad. Él no busca gigantes espirituales, sino corazones quebrantados. Es en ese espacio de entrega honesta que su fuerza se instala, crece y transforma todo a su alrededor. Lo que para el mundo es señal de derrota, para Dios es oportunidad de redención. Paulo afirma que pasó a gloriarse en sus debilidades. Y esa afirmación suena completamente contracultural. En cualquier época, el impulso natural del ser humano es esconder sus fallas, disfrazar sus limitaciones y proyectar una imagen de fuerza. Pero al declarar que se gloriaba en aquello que lo hacía parecer débil, Paulo rompe con esa mentalidad. Él no está solo haciendo una elección teológica, sino tomando una postura radical ante la vida. Esto ecoa lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta decisión de gloriarse en las debilidades no es masoquismo, es revelación.
Paulo descubrió que sus vulnerabilidades, lejos de perjudicarlo, lo hacían más sensible a la voz de Dios y más accesible a las personas. Cuando se vulnerabilizó, se convirtió en más humano y, irónicamente, más fuerte. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Esta gloria en las debilidades no es solo un ejercicio espiritual, sino un testimonio práctico de fe. El apóstol entendió que la autenticidad es más poderosa que la apariencia. Al abrir sus dolores, él abrió puertas para que otros también encontraran consuelo. Vivir de forma transparente es una de las formas más eficaces de manifestar la gracia. No hay nada más poderoso que ver a alguien que, aun herido, permanece de pie. Eso genera identificación, empatía, y muestra que la fe cristiana no es una fuga del sufrimiento, sino una manera transformada de afrontarlo. La gloria de Dios se manifiesta cuando un corazón, aún destrozado, decide seguir confiando. Y eso inspira más que cualquier demostración de fuerza forzada. Al gloriarse en sus limitaciones, Paulo también estaba educando a la iglesia. Él mostraba que el ministerio no se construye sobre perfección, sino sobre dependencia. Sus lectores, en Corinto y en las iglesias que fundó, necesitaban saber que no es la ausencia de fallas lo que valida a un hombre de Dios, sino la gracia que lo sostiene. El testimonio de alguien quebrado pero lleno del Espíritu tiene más poder que el discurso de alguien que nunca parece errar. Esta enseñanza sigue siendo urgente hoy. Vivimos en una era donde se esconde la debilidad para parecer digno. Pero la gracia nos invita a hacer lo contrario, revelar nuestros dolores para mostrar que hay un Dios que actúa exactamente donde somos más frágiles. Gloriarse en la debilidad es reconocer que el valor está en quien nos sostiene, no en cuánto podemos cargar solos. Muchos cristianos ven la gracia como algo que debe ser activado solo en momentos de crisis, como si fuera un extintor espiritual guardado para situaciones extremas. Sin embargo, la experiencia de Paulo revela algo diferente. La gracia no es un recurso de emergencia, es la base continua de la vida cristiana. Él no recurrió a la gracia solo cuando recibió el no de Dios sobre el aguijón. Él pasó a vivir de ella día tras día. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, él afirma: «Ya estoy crucificado con Cristo, y vivo, no más yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí». Este es el retrato de una vida moldeada por la gracia en todos los aspectos. Vivir por la gracia significa abandonar la ilusión de autosuficiencia. Es reconocer diariamente que todo lo que tenemos y somos depende del favor inmerecido de Dios. No se trata de descuido espiritual, sino de un posicionamiento de humildad y entrega. Es despertar cada día consciente de que nuestras fuerzas no bastan, pero que la fuerza de Cristo en nosotros es suficiente para enfrentar cualquier desafío. La gracia deja de ser una idea abstracta y se convierte en un ritmo de vida, donde cada decisión, reacción y esperanza son filtradas por la dependencia de Dios. Cuando la gracia se convierte en un estilo de vida, transforma incluso la forma en que lidiamos con los demás.
el juicio cede lugar a la compasión. La competencia es sustituida por la cooperación. El corazón que vive por la gracia entiende que todos estamos en el mismo barco, necesitados de la misma misericordia. Y eso genera un ambiente de comunión genuina, donde no se valoran apariencias, sino autenticidad. La comunidad cristiana solo es saludable cuando la gracia es su fundamento. Esta perspectiva también protege al creyente de la frustración espiritual. Cuando se vive con base en el esfuerzo humano, cualquier caída parece el fin. Pero quien vive por la gracia entiende que las fallas no son el punto final, sino oportunidades de reinicio. La gracia nos levanta cuando tropezamos y nos recuerda que el amor de Dios no fluctúa según nuestro desempeño. Como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es la fuerza que nos levanta. Vivir por la gracia es más que un alivio en los días difíciles. Es un llamado diario a caminar con Cristo de forma auténtica, ligera y profunda. Es dejar que la suficiencia de Dios se convierta en el cimiento sobre el cual se construye toda la vida. Cuando la gracia deja de ser una teoría y se convierte en acción, revoluciona cada área de la existencia. Hay momentos en que oramos intensamente esperando un milagro visible. Esperamos que el diagnóstico cambie, que la puerta se abra, que la respuesta venga inmediatamente. Pero no siempre sucede. El milagro que deseamos puede no manifestarse, y esa ausencia puede afectar la fe de muchos. Sin embargo, Pablo nos enseña que hay algo aún más precioso que el milagro: la presencia constante de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 5, Dios promete: no te dejaré, ni te desampararé. Esta promesa no garantiza la ausencia de batallas, pero asegura compañía divina en todas ellas. La presencia de Dios no elimina automáticamente el dolor, pero transforma la forma en que lo experimentamos. Pablo continuó con el espino, pero con una conciencia clara de que no estaba solo. La gracia no lo curó de lo que dolía, pero lo envolvió de tal manera que el dolor ya no lo paralizaba. Esto es más que consuelo, es una nueva realidad espiritual. Cuando el cielo parece en silencio y el milagro no sucede, la presencia de Dios se convierte en el ancla del alma. No es una presencia distante, sino real, íntima y suficiente. Esta presencia cambia el ambiente, incluso si las circunstancias no cambian. Trae paz donde habría desesperación, trae esperanza donde todo parece estancado. Es como la experiencia de Sadrach, Mesac y Abednego en el horno. No fueron librados del fuego, sino que caminaron dentro de él con el Hijo del Dios vivo a su lado. Y como está registrado en Daniel capítulo 3, versículo 25, incluso el rey reconoció: veo 4 hombres sueltos que andan paseando dentro del fuego. La presencia de Dios es el verdadero milagro. Quien vive guiado solo por milagros visibles corre el riesgo de desarrollar una fe frágil, pero quien es guiado por la presencia desarrolla una fe que madura, que resiste y que inspira a otros. Pablo aprendió a encontrar en Dios no solo el poder para realizar señales, sino el compañerismo diario que sostiene el alma. La gracia que lo rodeaba no estaba en las manos de Dios que hace, sino en el corazón de Dios que permanece. Por eso, incluso cuando el milagro no venga, hay motivo para continuar. La presencia que nunca falla es suficiente para mantener el corazón caliente, las rodillas dobladas y los ojos fijos en el cielo. La ausencia de respuesta no significa ausencia de amor. Muchas veces es en ese lugar de espera que la presencia se vuelve aún más palpable y la relación con Dios más íntima. Uno de los mayores desafíos espirituales del ser humano es la necesidad de control. Queremos garantizar los resultados, prever los riesgos, anticipar los desenlaces. Pero la experiencia con el espino llevó a Pablo a una profunda liberación. Ya no tenía que controlar todo, pues estaba en manos de un Dios que controla lo esencial.
Esta entrega es revolucionaria. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, el sabio aconseja: confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es exactamente eso lo que Pablo aprendió. La dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Cuando aceptamos que no tenemos todas las respuestas, abrimos espacio para la acción de aquel que conoce el fin desde el principio. Pablo dejó de luchar contra el espino para descansar en la suficiencia de la gracia. Salió del campo de la resistencia al de la rendición. Y paradójicamente fue ahí donde encontró libertad. La libertad de no tener que probar nada, de no tener que entender todo, de no tener que controlar lo incontrolable. Esta dependencia saludable rompe el orgullo, pero fortalece el espíritu. Cuando quitamos las manos del volante y dejamos que Dios guíe, no estamos perdiendo el rumbo, estamos entrando en el camino correcto. La gracia no exige que dominemos la situación, solo que confiemos en aquel que ya venció por nosotros. Este tipo de vida es más ligera, más profunda, infinitamente más segura que cualquier estrategia basada en el rendimiento. También vale la pena recordar que el control es un peso que nunca hemos sido llamados a cargar. Muchos viven exhaustos, ansiosos, frustrados, simplemente porque están tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. La gracia nos invita a dejar esa carga y vivir en dependencia constante. Esto no significa pasividad, sino entrega. Significa actuar con fe, no con desesperación. Caminar con discernimiento, no con prisa. Vivir por la gracia es dejar que Dios sea Dios y nosotros solo siervos confiados. Pablo descubrió que, al volverse dependiente, se volvió más fuerte, porque su fuerza ahora venía de la fuente inagotable. No necesitaba explicaciones, solo de la presencia. Esta liberación del control no es derrota, es victoria espiritual. Es cuando dejamos de vivir como esclavos de la expectativa y nos convertimos en hijos libres de la confianza. El dolor tiene un poder de moldear como pocas cosas en la vida. Desnuda las ilusiones, quiebra el orgullo y revela con claridad quiénes somos realmente. En el caso de Pablo, el espino no fue solo una prueba, fue una escuela de humildad. Aquel que había sido arrebatado al tercer cielo, que presenció revelaciones indescriptibles, reconoció que necesitaba ser mantenido en equilibrio. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, él mismo declara que el espino fue permitido para que él no se exaltara por la excelencia de las revelaciones. El propósito del dolor en este contexto era pedagógico, enseñarle a permanecer en el lugar de la dependencia. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Y este tipo de postura generalmente solo se desarrolla plenamente cuando somos confrontados con nuestras limitaciones. Pablo no se volvió humilde solo porque aprendió doctrinas profundas, sino porque enfrentó situaciones en las que necesitó confiar plenamente en Dios. El espino no destruyó su autoridad apostólica, sino que le impidió colocarse por encima de quienes él ministraba. Esto lo hizo un líder más accesible, más humano, más sensible. La escuela del dolor es silenciosa pero eficaz. En ella aprendemos a escuchar más y hablar menos, a depender más de Dios que de la propia experiencia. La gracia, en lugar de eliminar el dolor, la usó como herramienta de formación. Y es exactamente ahí donde reside la belleza de la acción divina. Lo que parecía castigo era cuidado. Lo que parecía limitación era protección. Esta pedagogía divina transforma cicatrices en sellos de autoridad espiritual. La humildad generada por el dolor también genera empatía. Un corazón que ha sido quebrantado comprende mejor los dolores de los demás. Pablo, antes conocido por su celo inflexible, ahora escribe con ternura, consuelo y compasión. La experiencia con la gracia no lo endureció, lo suavizó.
Esto muestra que el verdadero líder espiritual no es aquel que exhibe poder, sino aquel que revela misericordia. La gracia lo transformó de un perseguidor en un pastor de almas quebrantadas. Este viaje nos enseña que la humildad forjada por el dolor no es un menosprecio, sino una elevación. El espino no rebajó a Pablo, lo posicionó correctamente delante de Dios y de las personas. La gracia nos reeduca a reconocer que todo viene de Él. Todo pasa por Él y todo vuelve a Él. Y en esa conciencia, el alma encuentra descanso. Una de las marcas más impresionantes de la vida de Pablo fue su disposición a seguir sirviendo, incluso herido. No esperó ser sanado para retomar su misión. No aguardó a que el espino fuera removido para volver a predicar, enseñar y pastorear. La gracia lo impulsaba incluso cuando el cuerpo clamaba por descanso. Esto nos muestra que el servicio en el reino de Dios no es resultado de conveniencia, sino de convicción. En Hechos capítulo 20, versículo 24, él afirma: «En nada tengo preciada mi vida, con tal que cumpla con alegría mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús». Esta actitud revela el poder sustentador de la gracia. No se trata de un entusiasmo pasajero, sino de una fuerza que se renueva en medio de la extenuación. El espino, lejos de ser un impedimento para el servicio, se convirtió en el recordatorio diario de que la obra no dependía de las capacidades de Pablo, sino del poder de Dios operando a través de él. Esto lo mantuvo en movimiento, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. La gracia lo sostenía en cada viaje, en cada carta, en cada confrontación espiritual. Servir incluso herido es una lección de coraje y fe. Muchos creen que necesitan estar en perfecta condición emocional y física para ser usados por Dios. Pero Pablo nos muestra que, incluso con limitaciones, es posible impactar vidas, fundar iglesias, discipular líderes y edificar comunidades enteras. Servía no porque estaba entero, sino porque sabía en quién creía. La gracia no esperó a que estuviera completo. La gracia lo usaba justamente en su incompletud. Esto también nos libera del perfeccionismo espiritual. Si Dios solo usara a los que están 100% bien, nadie sería útil. La verdad es que la mayoría de los grandes siervos de Dios fue profundamente marcada por dolores que cargaron hasta el fin de sus vidas. La diferencia está en que, en lugar de parar por causa de ellas, permitieron que esos dolores se convirtieran en combustible para continuar. Y la gracia fue suficiente para cada etapa. La gracia que sostiene el servicio es la misma que consuela el corazón. No exige fuerza propia, sino disposición. Nos recuerda que, incluso heridos, seguimos siendo útiles. Que nuestro dolor, lejos de invalidarnos, puede hacernos más sensibles, más reales, más poderosos en las manos de Dios. Servir herido no es debilidad, es madurez. No toda herida es curada en esta vida, y eso no significa ausencia de fe. La herida de Pablo permaneció, pero se transformó en testimonio. Y es precisamente esto lo que hace que su experiencia sea tan relevante para todos los que enfrentan luchas que parecen interminables. Él no escondió su espina, no silenció su dolor. Por el contrario, la hizo pública como herramienta de edificación de la iglesia. Esto es mucho más que coraje. Es una profunda conciencia de que incluso las heridas tienen propósito. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo ya había declarado que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. El testimonio que nace de una herida no curada es poderoso porque es verdadero. No se trata de una historia de victoria instantánea, sino de un viaje continuo de dependencia. Pablo no usó su dolor como motivo de victimismo, sino como plataforma de aliento. Sus cartas llevan marcas de lágrimas, de noches sin respuesta, de enfrentamientos internos. Y aún así, apuntan constantemente a la fidelidad de Dios. Él era un hombre quebrado, usado por un Dios entero. Este tipo de testimonio es lo que realmente alcanza corazones.
Las personas no necesitan héroes intocables, sino ejemplos reales. Alguien que diga, todavía siento dolor, pero sigo creyendo. Todavía lucho, pero no desisto. Aún tengo espinas, pero soy sostenido. La autenticidad de Pablo dio a la iglesia un modelo de fe resiliente, que no depende de milagros visibles, sino de una convicción profunda en el carácter de Dios. Además, la herida no curada mantenía a Pablo cerca del pueblo. Él era el apóstol, pero también era el hermano. Era alguien que, a pesar de su autoridad espiritual, nunca se puso por encima de los demás. Y este equilibrio entre revelación y vulnerabilidad es lo que hizo que su liderazgo fuera tan efectivo. Él era un puente entre la gloria de Dios y el dolor humano. Y la gracia era el vínculo que mantenía todo esto unido. El testimonio más impactante no siempre viene de la curación completa, sino de la caminata fiel a pesar del dolor. Cuando elegimos no esconder nuestras heridas, sino permitir que Dios las use, damos a nuestra historia un peso eterno. La herida que permanece puede ser precisamente la señal visible de la gracia que nunca nos deja. La autosuficiencia es una de las mayores ilusiones de la humanidad. Desde el Edén, el ser humano busca autonomía, intentando vivir al margen de Dios. Pero la experiencia de Pablo con la espina desmantela esta fantasía con firmeza y misericordia. La gracia que recibió como respuesta no fue solo un consuelo emocional, sino un enfrentamiento directo contra cualquier pretensión de independencia espiritual. El apóstol que había sido entrenado a los pies de Gamaliel, conocedor profundo de las Escrituras, ahora admitía públicamente, «Cuando estoy débil, entonces soy fuerte». Esta frase, contenida en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, es la renuncia explícita de la autosuficiencia. La gracia se presenta entonces como la fuerza que reemplaza la vanidad de la fuerza humana. Ella no comparte espacio con el ego, no negocia con el orgullo. Es por eso que tantos tienen dificultad en vivir plenamente en ella, porque exige rendición total. Pablo aprendió esto de la manera más profunda posible. No podía vencer la espina con su sabiduría, ni con su espiritualidad, tampoco con su celo. Solo podía vencerlo siendo vencido por Dios. Y en esta aparente paradoja está el secreto de una fe inquebrantable. La autosuficiencia es sutil. Se disfraza de disciplina, de organización, incluso de piedad, pero en el fondo revela un corazón que aún quiere tener el control. La gracia, por otro lado, nos invita a vivir como hijos dependientes, no como profesionales de la fe. Cuando entendemos esto, la presión de actuar desaparece, y la libertad de ser sostenidos por la gracia ocupa su lugar. Lo que antes era cansancio espiritual se convierte en renovación constante. Es por eso que la gracia no se da a los que se creen fuertes, sino a los que reconocen su necesidad. Como dijo Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No es casualidad que la manifestación más poderosa de la gracia de Dios haya ocurrido precisamente cuando Pablo se mostró más vulnerable. Porque Dios no derrama gracia en corazones llenos de sí mismos, sino en vasos vacíos y sedientos. La lección es clara: la verdadera fuerza nace cuando desistimos de ser fuertes por nuestra cuenta. La gracia no entra para reforzar lo que ya tenemos, sino para sustituir lo que no sirve. No es adición, es sustitución. El yo puedo necesita ceder lugar al Dios es quien hace. Solo entonces la gracia puede operar en toda su plenitud, liberándonos de la esclavitud de ser nuestros propios salvadores. Hay una intimidad con Cristo que solo se alcanza a través del dolor. Pablo no solo soportó la espina, la transformó en un punto de encuentro con el Salvador. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, declara, para conocerlo y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos. Esta afirmación es profunda e incluso desconcertante.
Pablo veía el dolor no como algo a evitar a toda costa, sino como un puente hacia un tipo de comunión con Cristo que no se accede en la bonanza. El dolor tiene esta capacidad paradójica de acercarnos a aquel que más sufrió. Jesús no es un sumo sacerdote indiferente. Hebreos capítulo 4, versículo 15, afirma que Él se compadece de nuestras debilidades. Él no solo observa, Él participa. Y esta presencia activa en el sufrimiento nos ofrece algo que ninguna solución rápida puede dar: transformación de adentro hacia afuera. Pablo descubrió que el dolor no era un obstáculo para su fe, sino el camino para profundizarla. La comunión con Cristo en el dolor nos aleja de la superficialidad. La religión de apariencias se disuelve cuando el alma pasa por el fuego. Solo queda lo esencial: la presencia de Dios, la dependencia de Él y la esperanza en Él. Fue en la espina donde Pablo experimentó este tipo de vida, donde no hay más máscaras, solo entrega, donde las oraciones ya no son pidiendo explicaciones, sino deseando presencia, donde la fe deja de ser teórica y se convierte en existencial. Ese lugar de comunión transforma la perspectiva. El sufrimiento ya no se ve como una interrupción del plan de Dios, sino como parte integral del proceso de moldeamiento. El dolor deja de ser castigo y pasa a ser purificación. La cruz deja de ser escándalo y pasa a ser honor. Pablo no solo conoció la gracia a través del dolor, conoció al propio Cristo en medio de ella, y eso cambia absolutamente todo. Esta experiencia está disponible para todo aquel que elige caminar con Cristo, incluso cuando no entiende los porqués. La comunión en los sufrimientos es el camino donde el carácter es forjado, donde la fe es pulida y donde el corazón es preparado para cargar gloria sin perderse. La gracia, en este camino, no es solo compañía, es el mismo Cristo presente, cercano, personal. Después de todo lo que Pablo vivió, aprendió y enseñó, queda la pregunta práctica: ¿cómo vivir esta gracia que basta? ¿Cómo traducir este principio teológico en elecciones diarias? La respuesta comienza con una palabra: rendición. La vida por gracia es, ante todo, una vida rendida a la soberanía de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, está escrito: las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Es decir, la gracia se renueva diariamente, pero es necesario buscarla todos los días con el corazón abierto. Practicar la gracia es recordar constantemente que no necesitamos merecer el amor de Dios para recibirlo. Es aceptar con humildad que nuestra fuerza no está en nuestro rendimiento, sino en la fidelidad de Él. Esto se manifiesta en actitudes simples: elegir el perdón cuando sería más fácil guardar rencor, levantarse después de un tropiezo, confiando en el nuevo comienzo que Dios ofrece. Tratar a los demás con compasión, conscientes de que también somos objeto de esa misma compasión. Otra práctica esencial es la gratitud. Vivir por gracia es desarrollar un corazón agradecido, incluso en los días grises. Es encontrar motivos para alabar, no solo cuando las circunstancias son favorables, sino especialmente cuando no lo son. La gratitud alinea la mirada con el cielo y fortalece el alma para mantenerse firme. Pablo, incluso preso, escribía cartas de ánimo, porque quien vive de la gracia vive más allá de lo que siente. También es necesario cultivar la escucha sensible a la voz de Dios. La gracia no es solo para los momentos de desesperación, sino para lo cotidiano. El Espíritu Santo es quien nos guía diariamente a toda verdad, como está registrado en Juan, capítulo 16, versículo 13. Por eso, vivir por gracia implica silencio, oración, lectura de la palabra y comunión con el cuerpo de Cristo. Son estas disciplinas espirituales las que mantienen viva la conciencia de la presencia de Dios, incluso en los días más difíciles. Por último, vivir la gracia que basta es reconocer que nunca falla, que sostiene, moldea, transforma y guía, que no es un premio, sino un regalo.
que no es una teoría, sino una experiencia viva, que no depende de quiénes somos, sino de quién es Él. Y con este entendimiento, cada día se convierte en una nueva oportunidad de vivir, no por nuestra fuerza, sino por el poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Hay verdades que solo entendemos con el tiempo, y la gracia de Dios es una de ellas. Si este mensaje resonó con lo que has vivido, deja un comentario. Tu historia puede fortalecer a alguien. Comparte con quienes amas, y si aún no estás inscrito, aprovecha para ser parte de esta comunidad que camina junta, incluso en días difíciles.